Hola, bienvenidos a otro videito que les traigo hoy, un jueguito de Sherlock Holmes que se llama The Awakened. Acaba de salir hace poquito, el 11 de abril del 2023, y es un juego como de misterio, de investigar, de puzzles y de terror, porque aparte tiene como que un coso, no sé cómo llamarle, así como de Lovecraftiano. Entonces, pues de eso se trata. Vamos a ver qué tal. Pulsa cualquier botón. Sherlock le tiene pánico al agua. Si cae en ella se desmayará. Spoilers. Capítulo 1. La sombra sobre Londres. Calle Baker Street. Dr. Watson, would you kindly close the door behind you so that we can limit the price of your carelessness to merely hours of work rather than days? My apologies, Mr. Holmes. I found myself rather taken aback. I saw tidier houses in war-torn Afghanistan. Are those my surgical needles? I ran out of tacks and the matter required immediate attention. Was that my supper? Plainly not, for I was the one who ate it. I set it aside for this evening. And for that I am grateful. Is that my bed? Watson, since you've proven yourself a master of observation, might I ask you to apply your skills to a more pertinent question? Namely, the whereabouts of today's newspapers. They are the key to everything. The newsboy is usually reliable. Medically speaking, I often find that the key to everything is good sleep. In a bed. Your papers are here, on the table. Ok. Su periódico. The postman brought today. Ok. Te damos la bienvenida. Usa WSDA para moverte y pulsa clic para interactuar con los objetos. A ver. ¿Y esto qué? Examinar. Ok. A ver. Ah, no puedo examinar la comida. ¿Y esto? Ah, esto es un libro. Pensé que iban a investigar la notita esta. Your order from Barnes' bookshop has arrived, Doctor. Barnes insists on delivering the books to our door, even though we could easily walk to his shop. That's good service. London Advertiser. Oh. Las tensiones entre Inglaterra y Suecia están escalando tras una serie de percances desafortunados durante la reciente visita a Londres de la princesa sueca Hildur. El mayor de los escándalos fue la vergüenza de los cuerpos diplomáticos británicos tras la desaparición inexplicable de la guardaespaldas personal de la princesa Hildur. El miembro veterano de su círculo más cercano se aventuró a explorar Londres mientras estaba libre y nunca volvió de su paseo nocturno. Un portavoz de la policía le asegura al The Advertiser que están seguros que lo encontrarán, ya que es un miembro llamativo del pueblo escandinavo. Un nombre así llama la atención, ya sea la de otros hombres en los clubs para caballeros o el de las aves nocturnas que les consuelan. Local gossip, all of it uninteresting. Una cartita. Uy. A ver. Another letter from Werner. I never reply, but they keep coming. ¿Qué es Werner? I don't see the strand. Where is it? Pardon me? I am on the precipice of uncovering a pattern of crime across London spanning many months and involving many men. The missing paper cannot be a coincidence. That's preposterous. My dear fellow, life is infinitely stranger than anything which the mind of man can invent. Well, life used your newspaper to wipe its posterior, so after that unpleasant discovery this morning, I disposed of it. But in lieu of the strand, perhaps I can deliver you something equally tantalizing. I have just returned from a patient of mine, Captain Stemwick, who... No, that will not do. Grab your coat, Dr. Watson. Let us hope nobody has collected the dustbin. ¿Literal? ¿Literal? Oh. Espérame, pero no investigue más. Aguántame tantito. Está todo como deshecho. Close, I know it. I just need one more piece to crack Con the case. permiso.
Con permiso. The dustbin is yours for the digging, Mr. Holmes. Como que se quita, pero como que sigue estorbando el señor. Ok, ya no hay nada más para interactuar de este. Perdón. Perdón. Se maneja muy cómodo. Hoy está lloviendo. Vístete con algo más apropiado para este tiempo. Abre el libro de casos. Sé y desplázate a la pestaña del ropero con pestaña. Para colocarte un sombrero. Un sombrero. ¿Cuál nos ponemos? Este es como el típico, ¿no? Y un abriguito así como para el... LOL. Traje beige feo. El peor traje del juego. Horrible. Pero yo pensando que estaba chido. No, hombre. ¿Por qué me dicen eso? Miren, este está... Se acerca la tormenta. Este está fancy. Genial y calentito. Qué curiosa la ropita. Yo nada más he visto una serie de Sherlock y fue la que... Ay, no sé cómo se llama este muchacho. El muchacho este que hace la voz de... Ay, tampoco me acuerdo del personaje. La que hace el dragón en el Hobbit. Este es el muchacho. O sea, la voz... Este es el muchacho de la serie que yo vi. Y también sale el otro muchacho. Bueno, el otro señor. Ya son señores, ¿no? El otro señor que la hace de Bilbo en el Hobbit. Salen en esa serie. No, y por eso me llamó la atención. Y la verdad me gustó. Está chida. A ver si no me da el patatús. Me va a dar gripita. Ay, mis frames. Baker Street. Buenas. Don't look at me. If you want the newspaper, you'll have to get your hands dirty. Literal. ¿Qué hago con esto? A cactus spine. If it gets in your skin, it's awfully tricky to remove, and when laced with poison, the perfect assassination tool. You were mistaken, Dr. Watson. The paper was indeed dirtied, but not how you implied. It's potting soil. See, Watson? The conspiracy is real. Someone tried to poison me. Poison? You? That's madness. Mantén pulsado Shift para correr. Uy, uy. Get the strand. Oh. Get your copy of the strand here. Hola. Sorry, Mr. Holmes. I just sold my last paper. Blast. Then why are you still here? Boss pays by the hour. No sense in returning early. LOL. ¿Alguna noticia de calado? Breaking news today? The dog accident. It's the talk of the town. Yes. Besides the tripe on the front page, anything about burglaries? I'm not sure, sir. ¿Qué pasó con mi You're a periódico? bright child. I presume you see everything that goes on around here? Nothing gets past me, mister. Then tell me, did you notice anyone suspicious at my door this morning? Like the man with your newspaper? Precisely. What do you know? I know the value of a shilling. Dr. Watson? Sure, now I can take the day off. LOL. Ok. Háblame del Can you hombre. describe the man you saw? He was carrying a lot of books. Up to his chin they were. Never heard of a well-read assassin. Looks can deceive. Hence the appeal of disguises. ¿Qué le hizo el See periódico? what he was up to. Nah, not really. I saw him approaching your house, but I had a customer. Then there's a loud bang. I ducked down. Not because I was scared, because I wasn't. I had to protect the merchandise. And all I could see was him kneeling at your door. ¿A dónde se dirigía? Which way did he go? Not sure. I was distracted by customers. Sorry. All right. You earned your shilling. That'll be all. Thanks, Mr. Holmes. Maybe I could be your eyes and ears. If you have more shillings. LOL. Con dineritos todos hablan. Sí, sí. Get the strand. Get your copy of the strand here. Ah, me distrajo el niño. Tienes una pregunta en tu palacio mental. Ah, es cierto. Él tiene el palacio mental. Get the strand. Get Abre el your libro copy de... of the strand here. ¡Cállese, niño! Abre el libro de casos con C y desplázate al palacio mental. Una vez dentro, fija las medias pruebas... Las medias pruebas correctas para responder las preguntas. A ver, no entendí nada, pero sí. Testimonio del chico de los periódicos.
¿O es esto de acá? ¿Quién arruinó The Strand? Esto es... Esto es el árbol de este, ¿cómo dice? Mental, no sé cómo se llama. ¿Quién arruinó The Strand? No entiendo. Testimonio del chico de los periódicos, London Advertiser. Verne se liberó. ¿Qué hice? ¿Qué hice? Oh my god. El chico de los periódicos dijo que el hombre sospechoso llevaba un montón de libros y que esta mañana el señor Barnes, el librero local, le entregó una novela al Dr. Watson. Una espina de cactus para un asesinato, una explosión fuerte. Una visita al señor Barnes en camino. Ok, entonces el señor Barnes es mi sospechoso. Ok. Ya no tengo más, ¿no? Ok. Ok. Fija la prueba con una foto. A ver. ¿Que haga qué? ¿Que haga qué? ¿Que haga qué? Ah, The Strand es el libro. Digo, el periódico que me falta. Ah, ok. Fijar pista. Ahí está. Prueba a encontrar la librería. Ok. L, omitir. Ok, hay que buscar la librería con la fotito esta que me dieron. Barnes Bookseller. Bookseller. Vamos a ver. De seguro ya... Era por el otro lado. Librería. Ah. Ah. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está? Ayuda. Farm. No, esto no. Aquí está. Es esto, es esto. Buenas. ¿Tienen el libro de Crepúsculo? Do you even have enemies that would want to kill you? Okay, perhaps from Cordona. Ah, ese es mi amigo. yo diciendo, este señor se ve sospechoso. Este señor es sospechoso. ¿Puedo entrar acá? No. ¿Qué es eso? Oh, es un perrito. No lo puedo acariciar. Tan bonito. Vamos a hablar. Observar. Bolsas en los ojos. Consecuencia de trabajar demasiado. Órale. Ya no puedo examinar más. Ah, le puedo dar la vuelta, no manches. Órale. Ok, quiero ver lo que está leyendo. Tinta de periódico. En las manos. Ah, tienes razón. Mira, no, ni lo había visto yo. Vamos a vivorearlo. Uy, señor. Uy, señor. Uy, a ver. Ay, ¿por qué le dio zoom? Ay, mira, rodilla. Se apoya mucho en la pierna derecha. Dolor en la pierna izquierda. Oh, el pie. Tacones. Quiere parecer más alto. Ay, pero eso qué tiene que ver, hombre. Están chiquitos. El señor Barnes ha desarrollado una cojera. Y tiene bolsas en los ojos, resultado de largas horas de trabajo intenso. No tiene demasiada confianza en sí mismo e intenta parecer más alto con tacones. Parece poco probable que alguien así pueda estar involucrado en un asesinato, aunque la tinta en las manos indica que es él quien ensució el periódico. No obstante, el señor Barnes podría ser un peón en un plan mayor sin ser consciente. Pues sí, ¿no? Confirmar. Ah, oh, tengo que elegir entre estas dos. Ah, tiene bolsas en los ojos, resultados de no dormir el estrés. Ha desarrollado una cojera, posiblemente por un ataque. Lleva tacones para parecer más alto o más fuerte, seguramente para evitar futuros ataques. Alguien está amenazando al señor Barnes y puede que ese alguien esté involucrado en una conspiración en mi contra. Nah. Yo le voy a ese. Mr. Barnes, a word. ¿Por qué se asustó? Oh, for goodness ¿Huyó? ¿Pero por qué? Who goes there? Sherlock Holmes. Now will you please... Mr. Holmes.
Golly, I did not see you coming. Would you care to answer some questions for me? Well, I wish I could, but I am deep in the weeds with work. How about we ¿Qué está haciendo? in a month or two? Come now, Mr. Barnes. It will only take a moment. No, really deep in the weeds with important things. ¿Y si está To any book, just buscando escapar? take it and pay later. I trust you, Mr. Holmes. Barnes doesn't seem like himself. Why is he acting this way? You're asking the right questions, Doctor. Let's find a way to coax him out. Para destacar las zonas interactivas en el entorno. Oh, es como en el Assassin's Creed. Que te dice dónde puedes interactuar si utilizas el podercito este. The Una library is escalera. broken recently, judging by the freshness of the wood. Tal vez por eso se lastimó el pie o no sé qué era. ¿Será? ¿Y esto? Está chuequito, ¿no? I could hardly imagine anything more macabre. Ah, yo viéndolo chuequito y este señor diciendo que está macabro. O sea, sí, pero hay que tienen que estar macabro. ¿Qué es eso? Catálogo de plantas exóticas. Un catálogo de plantas exóticas del mostrador de Barnes. En el nombre del catálogo se leer plantas eternas para un amor eterno. Lol. Y con eso no me pudo haber envenenado. Basics of cryptoanalysis, cryptography in Egypt. It appears Barnes has an interesting hobby. Pues, ¿y qué tiene? No sé. Qué mala investigadora soy. Yo diría, ¿y qué tiene? ¿Qué tiene de malo que tenga gustos por Egipto? Y sabe qué. ¿Qué hay acá? Ah, tengo que ver el florero. In the language of Mycroft's secret agents, it's a sign. Dried flowers are replaced when the job is done. I wonder who the recipient is. Aquí. An improvised stand, but it does make the flowers more visible. Ah, The finest view London has to offer. la muchacha. Bueno, la señora, no sé qué sea. Vamos a ver. Las investigaciones investigazosas. Vamos a hablar con la señora. The weather is dreary, isn't it? To be fair, my flowers could use the rainfall. Las florecitas. Ok. Encouraging people to stop and smell the roses. Our national emblem. God save the Queen. It must take patience and care to produce a bloom so beautiful. I imagine so. I merely sell them. Ah. A familiar spine. Is this what I found in my dustbin? Oh, es cierto. Mira, está roto. Damaged. The blow was severe, but softened by something. La verdad no tengo idea, pero vamos a ver. Fancy, Mr. Holmes. Vamos a observarla ya. A ver. Por coquetería o para cubrir el cansancio. Lleva maquillaje. ¿Eso qué? ¿Eso qué? ¿Qué es esto? Mirada distante. Evita el contacto visual o está distraída. Tela de lujo. Poco común para la ropa de trabajo. Broche de luto en honor al marido fallecido. Pues está distraída por eso, supongo. Se ha cambiado de calzado al llegar. Lleva un broche de luto en recuerdo a su difunto esposo. El vestido está hecho con una tela cara que no es apropiada para trabajar. Su calzado no tiene restos de barro. Debe habérselos cambiado cuando llegó. Sus ojos inspeccionan la calle constantemente como si estuviera buscando algo. Quizá esté esperando a alguien. Eso sí también puede ser. Pero al llegar recuerdo de su difunto esposo, está intentando pasar página, como sugiere el maquillaje y el bonito atuendo que lleva. Quizás se haya vestido para atraer la atención de alguien o simplemente porque ha aprendido a quererse a sí mismo de nuevo. Changos, no sé. No sé. Se sigue resistiendo a una trágica pérdida. Maldita sea, qué difícil. Y luego, ¿cómo sé si es cierto o no? O simplemente nomás es como que a ver qué elijo. Porque las dos son muy posibles.
Puede estar de luto y por eso está como muy distraída. O puede estar como que está muy arreglada por esperar a alguien. Sí, ese mero. Mrs. Fleming, you look particularly lovely today. Is there a reason? Does a woman need a reason to look or feel beautiful? No, but your distant look suggests you seek one man's gaze in particular. Who told you that? Nobody. Merely a keen eye and some simple deduction. Well, I'll kindly ask you to keep your keen eye to yourself, Mr. Holmes. ¿Le atiné? A ver. Proporcionar. Elige una prueba. Oh my god. ¿Pero se la tengo que mostrar o algo así? Una prueba, pero ¿para qué? Ah, esta. One of these things is not like the other. Come again? The cactus. Those fearsome spines can prove a devil to remove. And the sap is often toxic. And a rose thorn can give you tetanus, but we still grow them. The cactus seems comparatively harmless. Though you have me thinking it must be valuable. I was under the impression that you knew its price already. Your guess is as good as mine. The first time I saw this cactus was when I came back from my break. Afirma que no sabe cómo ha llegado el cactus a su puesto. Se fue a tomar un descanso y cuando volvió estaba ahí. A ver, ¿listas? I'm afraid I can't help with that, Mr. Holmes. Ah. Ah, pero puedo venir después. ¿Por qué está tan raro Barnes? Barnes o Barnes. ¿O será que tengo que primero hablar con la muchacha? Vamos a investigar más con la muchacha para ver qué más me dice, para armar mi cosa mental esta. What do you make of the flowers in Barnes' shop window? Well, they could use a bit of water. Do they mean anything to you? Mean anything how? I'm not sure I follow, Mr. Holmes. Why do you think they're there? Are you suggesting the flowers are for me? It seems likely, does it not? Oh, I hope you're right. Oh, o sea que le gusta. Le Are you sure gusta. you're asking the right person? I'm just a flower seller. Ok. ¿Por qué está tan raro Barnes? Rosas a la venta, cactus. Mira, tiene que ver con esto. Espina de cactus. Escalerilla rota, libros de criptología. ¿Qué era lo de criptología? Y luego, ¿cómo le hago? Ah, documentos y testimonios, observaciones. Ok, objetos. Observaciones. Retrato del personaje, señora Fleming. Está implicado en el plan. Siento que estoy haciendo esto muy mal. Es que es como que tantas opciones. Y eso me gusta mucho. Me está gustando mucho esto. ¿Por qué está tan raro? A ver. Ok, esta sí. Oh, ya entendí. Cactus en maceta rota. Flores muertas en exposición. Ok. No entiendo. Qué complicado, señor. Supongo que no puedo hacer por ahora más cosas. Come on, Watson, think. El perrito. Lily, I know, not very original. Are you familiar with Mr. Barnes? Yes, no, not really. Well, in a way. What on earth does that mean? I know who he is, of course, but we haven't shared much more than a look. A look? Yes. Each morning I go for a walk in the park with my dog, and most days I spot Mr. Barnes there with his new puppy, so we see each other. Actually, we once met briefly while our dogs played. He was quiet and seemed unsteady as he approached, but since then, we've never spoken. I often see him staring through the shop window. Sometimes I wonder what he thinks about that would etch such longing onto his face. Oh. I should have worn something warmer. Ok, mapa mental. A ver si... Ahí está. El señor Barnes está enamorado. Oh,
Barnes exhibe un ramo de flores muertas para atraer la atención de la señora Fleming, florista. Espera que ella entre a la tienda y le dé un consejo de riego, o puede que sea solamente una señal de su desesperación. Barnes le regaló de forma anónima el cactus que pidió por el catálogo de su mostrador. Una elección cuestionable, pero para Barnes un símbolo de su amor eterno, ya que en el catálogo dice que estos cactus son inmortales. Oh, en pocas palabras, el mismo cactus que dejó caer sobre The Strand fuera del 221B de la calle Baker Street. Pasemos ahora a la historia completa. O sea, ¿que fue sin querer? ¿O cómo? ¿O qué? ¿O cómo? I think perhaps I have been chasing Sí. Do not despair, Mr. Holmes. Even the best of us make mistakes. We better tell Mr. Barnes what we've learned. Mr. Barnes, I know what you did, and I know why you did it. I'm sorry, Mr. Holmes. I can't hear you very well from behind the door. El nuevo cactus de la señorita Fleming. You ordered a cactus from the plant catalogue and then left it for Mrs. Fleming as a gift. You place flowers in the window to get her attention and wear high heels to appear taller and more desirable. You are her secret admirer. I couldn't read this morning's edition of The Strand because it was covered in soil and spines. I know you dropped a cactus on it and then fled. Barnes, it's Dr. Watson. Rest assured we are not interested in disclosing your personal affairs to anyone, including Mrs. Fleming. Please come out. All right, then. So, you know what happened then? I was on my way back from the post office, having picked up the cactus and some books. It was quite an awkward package, heavy too, and when I got to your door, I dropped the cactus in your paper. Forgive me. I needed that paper to prove a theory and prevent a crime. Your actions were rather disruptive. Your clumsiness carrying the post is matched only by the clumsiness of your romantic gesture. Oh, it's true. I am useless with this sort of thing. I'm not even sure if Mrs. Fleming noticed. Oh. I have neither the experience nor the interest in navigating the finer sex and their peculiarities. Do what you will. Oh, right. Yes, of course. So, at last, we return to the matter of the paper. I'm investigating a string of burglaries. Did you perhaps read of any before the edition was spoiled? I don't recall, but you're welcome to read our copy for yourself. You had an issue of The Strand here all along? Well, naturally. I am a bookseller. I have a subscription to every magazine and newspaper in London. Pues sí. So you ought to be familiar with the concept of burying the lead. Oh no, my apologies, Mr. Holmes. I'll make it up to you however I can. I am an expert on obscure languages and translation and Yes, okay. Just give me the paper. Ok, explosión de salitre sacude el puerto. Los lugareños del puerto de Londres se despertaron sobresaltados anoche con fuertes estallidos y un humo rojo que interrumpió el descanso. El barco mercante Moskva arribó al muelle N3 por la tarde en su ruta hacia Europa, cuando se sucedieron varias explosiones que conmocionaron a todos. Aún no han comentado el incidente las autoridades portuarias y se desconoce si había tripulantes a bordo en ese momento. Los testigos afirmaron ver una fuga de salitre en el río, pero como la zona está restringida a los trabajadores y al público, es posible que pase algún tiempo antes de que tengamos un informe completo de lo ocurrido. No entendí nada. Let us put this matter behind us. Farewell, Mr. Barnes. I hope to hear good news about you and Mrs. Fleming. Todo este pancho pensando que me iban a matar con un... bueno, que me iban a hacer la automurición. Con una espinilla... con una espina envenenada. Y resulta que nada más se fue porque se le cayó la maceta allí. Porque... se la iba a regalar a la muchacha. Ay, no. I'm sure Barnes has had enough of our meddling, Mr. Holmes. You best be off. No, hombre. Well, that was an utter waste of time. Ajá. The assassination did seem rather unlikely. There was supposed to be another burglary. I was certain of it. Something you wish to say, Doctor? No? Well, only that you have a remarkable faculty for deduction and pattern recognition, and that perhaps, if ill-applied,
I see things that are not there. Yes. It is London. There will always be burglaries. Doesn't have to mean anything. So it seems. Forgive me. Without something to occupy my mind, I turn into an entirely different animal. Which brings us back to my news from earlier. I think I have a case for you, a real one. Truly? Indeed. Though perhaps not as thrilling as your stories from Cordona. A patient of mine, Captain Stenwick, told me that his servant disappeared. I said I knew just the man to help. What do you say? Oh, Watson. Yes, I know it's not the most tantalizing mystery, nor the story to launch my writing career. But It's brilliant. Let's go. oh, good. Well, his house is nearby. Come. Mansión de Stenwick. Ok, por acá. Él me dijo que por acá. Y ahí supongo que hay que ver. ¿Esta es la mansión? Parece Not mansión. much further now. Oh, casa solariega de Stenwick. Is this lousy attitude of yours because of my altercation with Inspector Lockhart? Did he put you up to this? Sir, the inspector has nothing to do with it. I'm telling you the same thing I tell anyone seeking a missing person. Good day, gentlemen. Forgive the intrusion. Captain Stenwick, this is my colleague Sherlock Holmes, the consulting detective I told you about. At last, a professional. This useless officer refuses to do anything about Kimmy here, my missing servant. What was your name again? I shall be certain to inform your superiors. Lol. Sergeant Ruffles. And it's my superiors who made this decision. sir. Ruffles. El sargento Ruffles. Ay, se me antojaron unos de quesito. A ver. ¿Por qué no piensan investigar? Why has the police department decided not to help? We investigate murders, thefts, fraud, arson, real crimes. A servant walking away from his master is not our highest priority. That said, if we find Kimahia breaking the law, we'll be sure to notify Captain Stenwick. Osh. Have there been other disappearances lately? Of course, here and there. But when life is tough and opportunity comes knocking, you can't blame those who answer. Now, I must be off. Best of luck in your search. You heard that, didn't you? The way that man spoke to me. I shall need your written testimony, then we can lodge a complaint. Captain, perhaps Mr. Holmes' time is better spent learning about your servant, so that he may begin his investigation. Ah, yes. Oh. Quite right. Fire away. Ok. ¿Puede Tell me describirla? about Kimahia. His Camijia, foreign, a Camijia. Maori, all the way from New Zealand. Biggest man you've ever seen, and as strong as two. Dark hair and fearsome tattoos. He doesn't speak a whit of English, never bothered to learn. But I made do with pointing. I invested a lot of money in him, so he must be found. ¿Cuándo desapareció Camijia? When did you last see your servant? Kimmy here normally brings me the morning papers, but yesterday I had to get them myself. He must have escaped the night before yesterday. ¿Dónde vive? May I see your servant's bedroom? His shack is in the garden. You can't miss it. Did you search the room? Of course, but only to check he wasn't lying dead inside. Everything seemed normal at a glance. Ok, ¿había oído antes? I take it this is the first time Kimahia has vanished? Undoubtedly. The man seemed terrified of the city. I think it was all the noise. He never left this estate. Should he cause any damage, I will bear the responsibility, for it was I who rescued him from savagery and brought him here to England in the first place. ¿Cuál es la vida salvaje, Kepex? Is there any reason Kimahia may have left? I should think not. He had all he could have wanted. Gainful employment, new clothes, and all the cabbage he could eat. ¿Robó? Did Kimahia make off with anything of value? Heavens, no. I would have mentioned it to Sergeant Ruffles. Still, he must have fled with some money on his person. No. I kept his wages in my safe. For security. All right, Captain. I think I have enough to get started. We shall first take a look around the mansion. Go ahead. I'll be here, mentally drafting my complaint. LOL. Pues ahora hay que investigar la desaparición del sirviente de este señor que huyó. No se robó nada, así que no fue como que me robó cosas y desaparezco. Así que su desaparición es aún más misteriosa.
Y pues bueno, creo que ya esto que queda lo voy a seguir yo en streamcito para que me sigan en Twitch. Voy a tratar de hacer streams los sábados. Y eso. Espero que estén muy bien. Espero les haya gustado este jueguito. A mí me está gustando mucho porque a mí siempre me han gustado cosas así de investigar y eso. Entonces espero les haya gustado. Nos vemos en el siguiente videito. Adiós.